En esta lección te voy a enseñar unos pequeños trucos para añadir los rasgos. Son unos trucos muy sencillos y te vas a dar cuenta que con lo que ya tenemos planteado es casi suficiente para terminar nuestro rostro, pero vamos a intentar completarlo un poco más. Voy a empezar dibujando en el paso 4 de cada pose que hemos hecho. Por ejemplo, ahora voy a empezar en la frontal y voy a señalar con lápiz rojo todos los rasgos que voy a completar para que sepas más o menos cuál sería la situación y el tamaño de elementos como la nariz o la anchura de la boca. Voy a comenzar cerrando la forma de los ojos. Como solo he trazado unos arcos, voy a hacer uno un poquito más abajo para que este primero sea el de los párpados. Y con un arco con la misma forma pero invertida, cerraremos la forma del ojo. La anchura de la nariz sería la de ese tercer ojo, más o menos, que hemos dejado de espacio entre los dos ojos. Si trazo unas líneas, me puedo marcar de dónde viene esta distancia que estoy situando. Si divido a la mitad el ancho de cada ojo, obtendría la distancia más o menos de la apertura de la boca, aunque a mí me gusta situarla un poquito antes, que no sea tan ancha. Como esta línea es la línea en la que descansa el labio inferior, la apertura se situaría justo encima. Podemos ponerla aquí y otra línea para señalar el labio superior. Y aquí estaría el ancho, aunque como te he dicho, a mí personalmente me gusta hacer la línea un poquito más corta. Por ejemplo, yo situaría aquí las comisuras, pero esto también es al gusto de cada uno. Ahora voy a marcar la línea del pelo. Yo es una línea que la marco realmente a ojo, pero por darte una guía, lo que podrías hacer es partir este espacio por la mitad y a su vez esa mitad en otra. Y la línea del pelo podría estar, por ejemplo, aquí. Y una vez la sitúas, con un arco puedes marcarte las entradas, sobre todo si estás dibujando la línea de pelo de un hombre, y con otros arcos que vayan hasta las orejas, puedes marcar lo que serían las sienes. Como te digo, esto no es ciencia exacta, pero simplemente es una guía de situación para que tú después vayas completando los rasgos en función de lo que necesites. Una cosa más que te puede servir de guía es tirar esta línea de la mandíbula hacia arriba para que te acuerdes de no hacer la cara demasiado ancha, porque este espacio lo ocuparían el pelo y el resto del cráneo. Ahora voy a pasar a la pose de medio lado. Como antes, me voy a marcar estas guías en rojo. Empezamos situando un arco que sería el del ojo y dejando el que hemos dibujado encima para el párpado. Si cerramos la forma, ya tendríamos la que sería la forma del ojo. Este, aunque es un poquito más estrecho en el esquema de situación, lo voy a forzar un poco para que no me quede un ojo más grande que otro. Pero el efecto de la perspectiva va a hacer que se vea un poquitín más pequeño. Lo siguiente que he hecho es marcar la anchura de la nariz. Lo que pasa es que en el medio lado funciona de una manera distinta, porque la nariz proyecta volumen. Hay muchas veces que nos da miedo dejar a nuestros dibujos muy narigones o no sabemos muy bien cómo proyectar ese volumen de la nariz. Yo siempre recomiendo que lo hagamos con la figura de un prisma triangular, que sería algo así. Esta forma tan sencilla nos puede servir para saber cómo darle cierto volumen a la nariz. Y ahora lo traslado a nuestro esquema. Como ves, he respetado esa anchura que he marcado con ese tercer ojo invisible y lo marco. Y de la misma manera que he hecho antes, aprovecho la guía del labio inferior para traer la apertura de la boca y el labio superior. La anchura la saco dividiendo cada ojo por la mitad y tirando esta línea que, como te digo, a mí me gusta que sea un poquito más corta. Al terminar de señalar el espacio de los labios, me he dado cuenta de que he confundido las guías y en lugar de situar esta como la apertura de la boca, la he situado como el labio inferior. Entonces voy a borrarlo y repetirlo para que lo veas corregido. Como lo he hecho marcando mucho con el lápiz, no se borra muy bien, pero ahora lo voy a marcar un poquito más fuerte para que veas bien la corrección.
que sería esta. Esta es la apertura y aquí estarían situados los labios. Igual que en el frontal, voy a marcar la que sería la línea del pelo. Y de la misma manera, divido esta línea que va desde el final de la circunferencia hasta el eje horizontal por la mitad. Y esa mitad en otra mitad. Y ahí situaría ese arco que marca las entradas. El arco de las sienes, como tenemos la cabeza girada, se vería un poquito más amplio. Y lo trazo hasta el principio de la oreja. Un pequeño arco también puede servir para situar la sien del otro lado. Y una vez tenemos estos rasgos un poquito más terminados, podemos pasar a la última pose, que es la de perfil. De nuevo, pongo un arco por debajo del que ya tenía dibujado y este será el arco de mi ojo. Si parto este ojo por la mitad, obtengo la forma que tendría un ojo de perfil, que sería más bien esta, y a su vez la anchura de la nariz. Aquí vendría la aleta y sobre esta línea descansa el labio inferior, la apertura de la boca y podemos terminar de cerrar estas formas. La anchura de la boca en este perfil no debería ser muy distinta de la anchura que le hemos dado a la nariz. En el perfil, como la nariz también proyecta volumen, la podemos hacer con un simple triángulo. Desde el extremo del ojo hasta la línea que marca el final de la nariz. Ahora, para rematar, lo que voy a hacer es terminar de dar un poquito de volumen al labio y al mentón, y lo que voy a hacer es darle al labio como la forma de un 3 y trazar un pequeño arco que lo una con el mentón, de forma muy esquemática. Así tenemos más o menos cada rostro en las 3 poses terminado. Para terminar, lo último que nos queda por hacer, como en las anteriores, es situar la línea del nacimiento del pelo. En este caso, como esta mitad ya nos viene marcada casi por el cruce de la línea con el círculo, puedo situarla aquí. Ya os digo que es una distancia que yo normalmente me marco a ojo, pero es más que nada para daros una guía. Trazo un pequeño arco y otro que vaya hasta la parte superior de la oreja. También podemos añadir el cuello con 2 líneas diagonales que puedes situar. Yo, por ejemplo, las estoy poniendo a ojo, pero realmente no tienen una medida concreta. Simplemente tienes que respetar que el cráneo sobresalga un poco por aquí y esta otra línea la tiramos desde donde hemos dibujado el mentón. Ahora que ya tenemos el esquema y los rasgos situados, tenemos un rostro dibujado más o menos terminado. No del todo, porque sigue siendo de una forma muy esquemática, pero ahora voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo quedaría si completásemos los rasgos, y lo voy a hacer con otro color para que se marque bien la diferencia. Si siguiésemos este esquema y lo completásemos según está, todas las caras nos quedarían iguales o quizá nos quedarían bastante inexpresivas. Yo lo que voy a hacer es darles unos rasgos un poquito distintos para que aprendas que este esquema no es algo inamovible ni que tengas que seguir a pies juntillas. Es simplemente una guía para situar cada elemento en su correcto lugar y a partir de ahí terminar de dibujar el rostro como a ti te guste. Voy a empezar, por ejemplo, imaginándome un personaje que en vez de estos ojos almendrados y tan geométricos, tiene los ojos muy caídos. Así que voy a aprovechar para hacer el ojo más caído y dejarle un párpado bastante más grueso. Aquí dibujo lo que serían la pupila y el iris y sigo dándole al ojo una forma un poquito más triste. Como ves, no estoy siguiendo la guía al pie de la letra, pero esto me sirve para meter un rasgo de la manera que yo quiero, sabiendo dónde lo voy a situar. Las cejas, por ejemplo, pueden ser algo pobladas y también caídas para seguir la dirección del ojo.
El otro ojo y la ceja los dibujo de la misma manera, con un párpado pesado, un poco caído, la ceja muy poblada. Y de aquí puedo sacar la forma de la nariz. He definido esta anchura porque sería, digamos, una manera canónica y proporcionada de situar una nariz, pero a mí, por ejemplo, se me ocurre que quiero que mi personaje tenga una nariz muy ancha. Puedo hacerle un gran puente y situar las aletas de la nariz mucho más lejos de donde dice el esquema. Puede ser una nariz ancha y un poquito caída. Y también quiero que tenga unos labios muy carnosos, con mucho volumen, así que se los voy a dibujar así. Aprovecho la apertura de la boca para darle cierta forma al labio, porque es verdad que los labios normalmente tienen un pequeño saliente de volumen aquí en el centro. Entonces yo lo marco con una pequeña curva. En el frontal tengo muy clara la curva que describirían los pómulos, así que voy a hacer a un hombre que tenga los pómulos muy prominentes. Hago una pequeña hendidura en la mejilla para marcarlos y me queda una cara con un aspecto algo triste. Puedo también hacerle las orejas un poquito más grandes, a pesar de que las he dibujado más pequeñas por el efecto de la perspectiva, pero quiero que mi personaje tenga unas orejas bastante prominentes. Con los lóbulos muy caídos y la parte de arriba de las orejas un poquito saliente. También voy a hacerle la mandíbula un poquito más angulosa. Como ves, estoy cambiando bastante las formas que había planteado al principio, pero todo está en el lugar donde las había situado. Puedo aprovechar esta entrada de las sienes para dibujar un poco de pelo y un flequillo algo despeinado.